buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Tenemos un día cargado de información, una semana también cargada de información. Ustedes saben, ya comenzaron ayer las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Por otro lado, el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a que no será obligatoria la educación religiosa en la provincia de Salta. Pero se sigue hablando del fallo de Bonadío. De hecho, lunes estuvo Vudú en tribunales, que es uno de los presos que no fue afectado por este fallo, pero sí que está, digamos, en esta tanda de presos del gobierno de Cristina Kirchner o afines a Cristina Kirchner que han sido privados de su libertad, han sido detenidos en las últimas horas. Vudú está preso por corrupción. Sin embargo, la última tanda de presos de la semana pasada, ordenada por el juez Bonadío, están presos por el delito de traición a la patria y también encubrimiento al atentado a la AMIA. ¿A través de qué? A través del memorándum. Esto ustedes lo saben. Ahora, a partir de que se dio a conocer el fallo de Bonadío, hay opiniones encontradas. El fallo es polémico. Hay gente que piensa que es un fallo más político que jurídico, hay otros que piensan que en realidad no se está buscando justicia, sino venganza, y hay otros que piensan que realmente está bien y que finalmente llegó la justicia, entró en escena para vengar o para, no quiero decir vengar porque no tiene nada que ver con la justicia, sino para poner los puntos sobre la muerte de Nisman y sobre las víctimas del atentado a la AMIA. Sobre todos estos temas vamos a hablar con nuestro primer invitado, porque después la tenemos a Miriam Lewin, que acaba de presentar un libro más que interesante que tiene que ver con los vuelos de la muerte en la dictadura militar. Nuestro primer invitado es Alejandro Katz, hace tiempo que lo queremos tener aquí, vamos a hablar con él. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Alejandro. Un gusto, bueno, Alejandro Katz sos de todo vos. Sos ensayista. Ensayista cubre lo Ahí necesario. está, ensayista nos cubre De lo un poco todo. necesario, sí. Bueno, hace tiempo que te quería tener aquí porque aquí hemos, justamente en Será Justicia hemos hablado de la posverdad, hemos hablado del profesionalismo a la hora de hablar de periodismo, a la hora de hablar de justicia, hemos hablado de una sociedad dividida también, y me interesaba tu mirada sobre el fallo de Bonadío. Voy a hacer una primera aclaración que me parece importante y es: no soy abogado y no hablo como abogado. Perfecto. Es decir, no puedo juzgar el valor jurídico del fallo de Bonadío. Yo creo que nuestra democracia necesitaba una escena. La escena es la de la sala de un tribunal oral, un secretario del juzgado que pide a los asistentes que se pongan de pie, sí, y con los asistentes de pie ante el tribunal lee una sentencia. sí. Y la sentencia dice a los imputados si son declarados por los jueces a cargo del tribunal inocentes o culpables. Si son declarados culpables, la misma escena continúa en el traslado de estos, ahora sí, criminales, Sí. a prisión. Esto no se dio durante el kirchnerismo. No, esa fue la escena ausente del kirchnerismo, la escena de una justicia que en su majestad, y lo digo con palabras intencionadamente cargadas, una justicia que en su majestad pone una palabra de autoridad para restituir aquello que había sido dañado, la vida en el caso de Once, los bienes en los casos de corrupción, Sí. o algo a precisar en el caso del memorando de Irán. Sí. Esa fue la escena vacía del kirchnerismo, Claro, y después del kirchnerismo esperábamos que esa escena se llenara. ¿Pero se llenara de qué? Se llenara de gestos, de decisiones o de reglas y normas que construyen las instituciones que le dan a la justicia esa majestad de la que carece. Esperábamos que se llenara de reglas y de normas. Claro. Es decir, que quienes marcharan a prisión lo hicieran después de un juicio justo, hecho bajo las reglas que nuestra Constitución impone. Sí. Y lo que tenemos es una sucesión en cadena de detenciones con un instrumento muy precario que solo puede ser usado con un carácter
extremadamente restrictivo y que se expandió a partir de un dictamen de casación de la Sala 2 de la Cámara Federal. De la Cámara Federal, sí. En el que Martín Irurzun dice, bueno, si estuvo en el poder y puede tener influencia, llévenlo preso para que no manipule para que o no para obstruya que... la investigación. Ahora, aún si esto tuviera fundamento jurídico firme, aún si lo tuviera, no puede ser extensivo, debe ser restrictivo. La justicia penal, el derecho penal, tiene que ser restrictivo, lo más restrictivo posible. Y eso es lo que dice un fallo que firma Rosenkrantz hace unos días, señalando que hay que tener mucho cuidado el juez de la Corte, sí, señalando que hay que tener mucho cuidado con los instrumentos que afectan la libertad de las personas. El poder punitivo del Estado, sí, que es a la vez el arma que le hemos dado al Estado para que introduzca la ley, debe ser estrictamente vigilado por parte de la ciudadanía. sí. Y la vigilancia impide que los jueces empiecen a decir que porque les parece que mejor metamos preso a este y al otro. ¿Vos notás que hay una justicia que está respondiendo más a la opinión pública que a las letras frías de un código o de una constitución? Yo no sé a qué responde. No sé si a la opinión pública, al nuevo clima de poder, a las internas de unos u otros grupos de la política, claro, a las internas de unos otros grupos de la justicia. No sé a qué responde, pero me parece terrible que la pregunta pueda ser formulada. Exacto. No debería ser una pregunta posible a qué responde una decisión judicial. No debería ser una pregunta posible. Quiero decir, uno no pregunta por qué una madre amamanta a su bebé. O por qué un cirujano hace una cirugía. Lo podés preguntar, pero cuando te dice, por mira, supuesto, yo tuve que hacer... digo, esto es una apendicitis. Uno no pregunta. Esa es la pregunta es que no debe estar. No debe haber una pregunta sobre las intenciones de la justicia. La justicia no puede tener intenciones. Bueno, ahí está un poco, ¿no?, el tema, y está muy bien lo que vos aclarás, porque vos no lo estás viendo desde el lado judicial, lo estamos tocando desde, digamos, el conocimiento básico que uno tiene respecto a la división de poderes y los roles de cada uno de estos poderes. Ciudadana, claro, una mirada ciudadana. Absolutamente y una mirada ciudadana que tiene que estar, y todos tenemos que estar, preocupados por lo que ocurre. Cuando uno se asoma a redes sociales, y yo no hago más que asomarme porque no tengo cuentas ni las utilizo, Ajá. pero cuando uno se asoma a las redes sociales, lo que ve es un festival de entusiasmos o de irritaciones, ¿no? ¿Es una persecución política o tienen que ir todos en cana? Tenemos que hacer las cosas para que ninguna de esas dos versiones sea posible. Claro. Que no sea posible quiere decir, no tiene que haber dudas de que cuando la justicia actúa conforme a derecho. Y es así. Pero esto es clave para la existencia de la vida en común, es fundamental. Sí. Y no lo estamos tomando en cuenta. Bueno, se nos dificultó los últimos años el kirchnerismo para tener una vida en común como sociedad. Se nos dificultó mucho. Mucho. Yo diría que en algunos aspectos se empezó a dificultar desde mucho antes. Quiero decir, el menemismo distorsionó la justicia al tener una corte adicta. Sí. El menemismo distorsionó la sociedad al provocar unos niveles de exclusión, pobreza y desocupación de los que no se pudo volver. Ahí hay gérmenes, por supuesto podemos hablar de la dictadura, podemos hablar sí, pero ahí tenemos como gérmenes muy que la flor se ve ahora, ¿no? Claro, se ve como próximos, esas semillas. ¿no? Digo, esta idea de la corte adicta, hemos convivido con una corte de pésima calidad jurídica y de nula calidad moral durante muchos años. Eso no se hace sin consecuencias. Eso no se hace, no se transita sin consecuencias. No, basta con tomar en cuenta el tema de la obediencia debida y punto final que vino con esta nueva corte, ¿no? Así es. Bueno, una nueva corte que también ahora ha tenido un cambio por las dos nuevas incorporaciones, y celebro esto que dijo Rosenkrantz, porque yo no sé si estas decisiones, digamos, de esta prisión preventiva a
más ampliada a partir del fallo de Irurzun terminará en la Corte Suprema de Justicia? Imagino que sí. Así como hoy el tema de la educación en Salta, que parecía que nunca iba a llegar, llegó a la Corte y se pronunció, va a llegar este tema, habrá que ver, mientras tanto estarán en libertad, habrá Sí. que ver qué dice Casación. Esto va a llegar antes porque hay detenciones. El otro caso llegó a la Corte después de 7 años de litigios, porque siendo un caso provincial, primero pasó todas las instancias provinciales hasta la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Salta, claro. Y recién después pudo ir a la Corte. La Corte lo resolvió muy rápido. Hay que recordar que la Corte no tiene plazos procesales, los dicta ella. Exacto. Y yo no recuerdo con precisión la fecha, pero la audiencia pública y la presentación de los amicus curiae no debe haber tenido más de 3 meses, y la Corte falló ya esta semana sobre el tema. Esto va a tener que tramitarse rápidamente porque hay detenciones. Yo creo que la Corte va a echar para atrás estas detenciones. No si es que no lo hace antes una instancia previa. Si es que no lo hace antes una cámara, sí. Por ejemplo, a mí me parece que bien lo puede aclarar Irurzun, que es un juez con mucha trayectoria, y que tiene fallos, sobre todo que ha firmado con el doctor Catani, que ahora está de licencia, pero que la verdad es una joya dentro de la justicia del doctor Catani. Estoy segura que él hubiera dado su mirada de estos hechos, más allá de que él quiera o no a los sujetos que están presos. Eso no tiene nada que ver con... de eso no el juez es de no tiene, hablamos. No tiene ni que dejarse llevar por eso. La ciudadanía tampoco debería dejarse llevar por eso. Nosotros deberíamos aprender que nos tiene que importar más la calidad de la justicia y de Estado que la sanción del culpable. Quiero decir, nos tienen que importar más las leyes, las normas y los procedimientos que las personas, porque eso es lo que va a permitir que se sancione al poderoso cuando deba ser sancionado, y no que el poderoso sea impune hasta que pierde el poder. Aquí lo que ocurre es que si vos lo mirás tapándote un ojo, decís, bueno, muy bien, la justicia actuó como tenía que actuar. El tema es que la persona que pone presos a esta última tanda de amigos de Cristina, el que ordena, el que pide justamente su desafuero, que es un tema que se va a tratar en el Congreso, etcétera, es un juez que ha sido cuestionado por Nisman, es un juez que se lo llamó en la época menemista como el juez de la servilleta, el juez de Corach. Es un juez que es peronista de toda la vida y que ha tenido sus internas peronistas, por lo cual la lectura también tiene que ver con una interna dentro del peronismo, con que Cristina llegue floja y llegue débil al Congreso como senadora. Un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con nuestros intereses. No, yo creo que Bonadío es una persona particularmente tóxica en el sistema judicial argentino. Creo que es un síntoma de la degradación de la sociedad en general, la capacidad de supervivencia a lo largo de los años de una persona cuyos fallos por acción o por omisión son sistemáticamente perturbadores de la calidad de la vida democrática. Yo no digo lo que debe o no debe hacer, o lo que puede o no puede hacer el Consejo de la Magistratura, pero creo que personas como Bonadío merecen nuestro repudio ciudadano. Quiero decir, es el tipo de personas a las que no les queremos reconocer autoridad sobre nosotros. Tiene y siendo 15 un juez denuncias. de la nación es muy grave. Exacto, tiene 15 denuncias Bonadío. Es muy grave. Pero en todas ha negociado. Ha sido cómplice del kirchnerismo del peor modo. Claro. Ahora está actuando, introduciendo unos ruidos institucionales muy preocupantes. Humilla a la gente, humilla sistemáticamente a los detenidos en los procedimientos que realiza. Digo, no es el tipo de juez que necesitamos. No, para nada. Ahora, me estoy preguntando si habrá entablado algún, porque digamos la lectura que se hizo, por un lado, mucha gente pensó a partir de estas detenciones que Bonadío por fin ejerció su rol de juez después de décadas de no haberlo hecho, haberlo hecho de una manera turbia, como todos sabemos, porque basta con googlearlo para que ustedes sepan quién es Bonadío y que no se llevaba bien con Nisman y que desestimó estas denuncias de encubrimiento de Nisman en su momento, para que ustedes vean que todo lo que fue la conexión internacional incluso se la sacaron en su momento, pasó a Canicoba Corral.
Pero, digamos, basta con ver todo esto, pero por otro lado también uno se pregunta si no habrá también entablado un diálogo con el macrismo, que es un poco lo que parte de la opinión pública dijo. Ganó Macri, lo mandó a detener, y la pregunta es, ¿Macri tuvo algo que ver con esto o no? Más allá de que nosotros no lo vamos a saber 100%. Son digo, conjeturas, yo me atrevo a suponer, pero es pura especulación mía con los elementos de los que dispone cualquiera que lea los diarios con atención. Yo me atrevo a suponer que el gobierno no quiere esto, que el gobierno no está viendo con buenos ojos lo que ocurre en la justicia. Creo que me digo que creo que no lo quiere porque entiendo que no lo ayuda, que no es el tipo de situación que facilita la gobernabilidad. No. Pero tampoco es el tipo de situación que da certeza a los altos funcionarios del Estado acerca de las garantías con las que la justicia los tratará el día que sean investigados. Claro, claro. Entonces digo, me parece que yo no veo ventajas para el gobierno en esto. Creo que Cristina, que estaba muy relegada en los medios, en la conversación, adquiere nuevamente una centralidad que no veo por qué el gobierno querría conferirle, no en épocas electorales en las que yo entiendo que la giganta para mostrar el oponente y etcétera, pero después de haber ganado las elecciones y en el momento de negociar adentro de las cámaras y con los gobernadores, digo, no me parece que ayude a nadie, me parece que esto tiene que ver eventualmente con las movidas de Bonadío en relación con el peronismo y con qué fuerza llega o no llega Cristina a la Cámara de Senadores. Quiero decir, los fueros de Cristina dependen ahora de sus enemigos en la Cámara. Entonces, y de sus compañeros de alguna manera, o primos o parientes de bloque. Llamémoslos como sea. Alejandro, gracias. Un placer escucharte, como siempre. Un gusto que me hayas invitado. Hacemos una pequeña pausa. Miriam Lewin, los vuelos de la muerte y la investigación, que le llevó creo que 14 años, 15 años, enseguida ella nos lo va a contar. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, Carrera Nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Bueno, acá está, Miriam Lewin, Skyban, no puedo leer al revés, pero porque es una foto tan bella de Giancarlo Ceraudo. ¿Ceraudo? ¿Cómo se dice, Miriam? En italiano, Ceraudo. Ceraudo, que es un fotógrafo italiano
que estaba invitado hoy aquí, pero tuvo que viajar a Chile, y que viene trabajando con Miriam desde hace mucho tiempo el tema de los vuelos de la muerte, el tema de los aviones, el tema de identificar a las naves y a sus pilotos. Algo que parecía realmente... Miriam me dice hace 10 años que está con este tema. Mi sensación es que hace mucho más, pero porque yo la vengo escuchando, como es Miriam, que es amiga personal y es una periodista de investigación del carajo y que yo admiro muchísimo, la vengo escuchando. Mi sensación es hace más de 10 años y sobre todo en este libro ella viene contando historias y información que se le cruza hace más de 10 años. Pero bueno, la investigación para Miriam fue hace 10 años, para Giancarlo Cheraudo, ¿cuánto fue? Un poco más, porque Giancarlo cuando llega a la Argentina, como todos los italianos, sí, tiene familia en la Argentina. Claro, lo reciben. Y es muy cómico lo que relata en el libro porque dice que viaja más de 10.000 kilómetros cansado, llega a Mataderos, a la casa de su familia, y se encuentra con una calle de tierra, un burro atado, el sol a pique, pleno verano. Dijo, estoy en Calabria. Claro, o sea, viajé 10.000 kilómetros y estoy en Calabria. De manera que Giancarlo ya desde el 2001-2002, cuando empieza a venir a cubrir la crisis de la Alianza, la crisis de la democracia argentina, llega a la Argentina y empieza a pensar en ocuparse de temas que tuvieran que ver con la dictadura, que él dice que es la gran historia periodística del siglo XX. Claro, sí, sin duda. Y él la puede, y lo bueno, porque lo estuve escuchando el sábado pasado, que Miriam hizo la presentación, ni más ni menos que en la ESMA de este libro Skyban, habló Giancarlo y lo que decía era que los fotógrafos, bueno, y sobre todo él, está buscando documentar todo eso, ¿no? Él siempre dice que es muy difícil fotografiar el pasado, porque un fotoreportero sale a una marcha, a un acto, fotografía lo que es a un partido de fútbol, fotografía, captura la imagen de lo que está pasando en el momento. Giancarlo empezó un larguísimo trabajo intentando capturar lo que fue algo tremendo, trágico, doloroso en épocas de dictadura. Y entonces fotografía manijas de aviones, puertas, paredes de centros clandestinos de detención, celdas, cerraduras, cadenas. Claro, bueno, pero en este caso la ambición era mayor, porque él quiso el fuselaje, lo habló con Miriam, no sé cuándo, porque Miriam yo ya la conozco, es escurridiza, entonces uno que es íntimo amigo decís, vos sabés en qué está, no tenés idea en qué está Miriam Lewin, porque está en muchas cosas a la vez, y yo por ahí sabía que estaban con un tema de los vuelos, sabía que lo conocíamos a Enrique Piñeiro, etcétera, pero no me imaginé que podían dar con estos aviones, y menos aún con sus pilotos. Les quiero decir que hubo un fallo realmente histórico la semana pasada, parece como dedicado a la presentación de tu libro. Que ya bueno, está... yo tengo el orgullo como periodista, también como querellante de la causa ESMA, porque ustedes saben que yo soy ex desaparecida. Claro. Pero como periodista de investigación, no creo que haya un orgullo, una satisfacción más intensa que la de poder abrazar en la sala del tribunal a las hijas de las mujeres que fueron pasajeras del vuelo de la muerte realizado por ese avión que descubrimos con Cheraudo en Fort Lauderdale, y a partir de descubrir allí las planillas de vuelo pudimos identificar a los pilotos asesinos. ¿Quiénes eran las víctimas? Las víctimas eran integrantes del grupo conocido como de la Santa Cruz. Estas mujeres, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, monjas francesas, 2 monjas francesas que las ayudaban. La iglesia de Montserrat, donde se infiltró ni más ni menos que Astiz. Es en Boedo realmente, Estados Unidos y Urquiza. Ellos allí lo colocan a Astiz como hermano supuesto de un desaparecido. Claro. Se infiltra, las espía y las entrega. No solamente a estas mujeres, sino también a un grupo de activistas y familiares de desaparecidos que militaban con ellas. ¿Cómo se supo que ellos fueron pasajeros de estos vuelos de la muerte? Es una historia increíble en lo que
todo conspiró, lo decimos con Cheraudo y con Maco Somigliana, que identificó los cuerpos que llegaron a las costas de Maco Santa Teresita. Somigliana integra el equipo de antropología forense y es funcionario judicial. Todo conspiró, uno no cree en lo sobrenatural, pero todo conspiró en contra de estos pilotos. ¿Por qué? ¿Qué posibilidad hay de que un pasajero, una persona adormecida, desnuda, sea arrojada desde un vuelo a la profundidad del océano y llegue su cuerpo a la playa? ¿En cuántas ocasiones en la historia reciente? Remotas. Es menos del 0,1%. En este caso sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una sudestada. Después de que se realizó el vuelo de la muerte del 14 de diciembre del 77, del que dan fe sobrevivientes, porque dejaron de ver al grupo de la Santa Cruz esa tarde en Capucha, en la ESMA, en el tercer piso del Casino de Oficiales. Después de esa tarde, pocos días después, hubo una enorme sudestada, una sudestada muy potente que escupió estos cuerpos, 5 de estos 12 cuerpos, a las costas de Santa Teresita. Cuando aparecen los cuerpos, cuando aparecen los cuerpos, ¿cuánto tiempo después aparecen los cuerpos? Los cuerpos aparecen 5 o 6 días después. No, en ese momento se ignoraba el origen de estos cuerpos. Pero hubo un médico honesto, un médico policial, el doctor Dios, un médico del lugar, mirá qué nombre, que a pesar de ser un forense policial, da fe en la autopsia que las marcas en estos cuerpos eran compatibles con caídas de altura, porque las fracturas no eran horizontales, sino longitudinales. Estos cuerpos son enterrados en el cementerio de General Lavalle como NN. Eran los cuerpos de la fundadora de Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, de Mari Ponce de Bianco, de Esther Cariaga, la amiga del Papa, de Leonie Duque, una de las 2 monjas francesas, y de Ángela Aguad, una activista que tenía a su marido preso. Miriam, ¿qué es Skyban? Skyban es el modelo de avión. Skyban es uno de los 2 modelos de avión que, según Adolfo Silingo, utilizaba la Marina, la Armada Nacional, para borrar toda huella de las desapariciones. Es decir, no solamente se hacía desaparecer a la gente, también se hacía desaparecer sus cuerpos, se garantizaba que nunca fueran encontrados. En este caso, una fosa común. En este caso le falló. Y Skyban, esta non-fiction novel, dicen algunos que con ritmo de thriller, es la historia de cómo un fotógrafo italiano y una periodista ex desaparecida encontraron la punta del ovillo para identificar a los pilotos asesinos que fueron condenados gracias a Tribunal Oral número 5. En lo que fue cerrar el capítulo de la causa ESMA. Por primera vez, la causa más larga de la historia de nuestra justicia. Por primera vez condenados los pilotos de los vuelos de la muerte por 12 homicidios. El homicidio de los 12 de la Santa Cruz, es decir, no solamente de aquellos que dieron testimonio con sus cuerpos en las playas de Santa Teresita de haber sido pasajeros de ese vuelo, sino del resto. Gracias, Miriam. Gracias a vos, Lorena. Skyban se presentó el sábado pasado en la ESMA, ustedes lo pueden ver, les recomiendo de corazón que los vean. Esto es periodismo, Esto es periodismo y esto también es un aporte valiosísimo para la justicia. Hasta el próximo martes. Chao.